Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos a Enclave Social, como todos los lunes a esta hora de la tarde en este canal Televisión. Conocemos a la invitada de hoy y entramos en materia. Desde 2009 es la presidenta de Adigran, la Asociación de Diabéticos de Gran Canaria, que es una entidad privada sin ánimo de lucro formada por personas con diabetes, familiares, voluntarios, voluntarias y colaboradores. También es presidenta de la Federación de Asociaciones de Diabetes de Canarias, FADICAN. Está al frente de una asociación que trabaja diariamente para proporcionar la necesaria cultura e información diabetológica a los pacientes, familiares, educadores y a la población en general y reivindicar la adecuada asistencia médica de la diabetes en Canarias. Hoy está con nosotros en Enclave Social Lidia Blanco Quintana. Está con nosotros Lidia Blanco Quintana. Ella es la presidenta de la Asociación de Diabéticos de Gran Canaria. Gracias por estar con nosotros, Lidia, bienvenida. Hola, buenos días, gracias Chano, a ustedes por invitarme. Vamos a hablar de la diabetes, digamos que es la enfermedad o la pandemia del siglo XXI, afecta a casi el 15% de la población, pero antes de entrar a hablar sobre este tema, que tan importante es para nosotros, vamos a comenzar por la asociación. ¿Quiénes son los que componen la Asociación de Diabéticos de Gran Canaria? Bueno, pues la asociación se creó en el año 1992, o sea que ya tiene un largo recorrido. Es verdad que en un principio pues era un poco la unión de personas con diabetes, de familiares que empezaron a unirse buscando un apoyo, buscando mejorar la situación. Y poco a poco se fue avanzando, de hecho en el año 2006 se profesionalizó ya la asociación, que fue un paso muy importante, porque es la forma en la que realmente se puede ofrecer unos servicios de calidad y con garantía a los usuarios. La asociación está formada pues prácticamente por personas con diabetes, familiares, también hay colaboradores, incluso profesionales sanitarios involucrados en lo que es la mejora de la diabetes aquí en Canarias y que también participan activamente en la asociación. ¿Cuáles son los objetivos principales? Pues los principales, mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes, evidentemente, y también prevenir lo que es el avance de esta enfermedad en la sociedad en general. Digamos que la diabetes, lo hablábamos, ¿no? Es un problema que afecta casi al 15% de la población, algunas veces de manera crónica. ¿Cuáles son los proyectos en los que está trabajando la asociación para dar mayor calidad de vida a esas personas que lo tienen de manera crónica y tienen que convivir con ellos toda la vida? Un inciso, la diabetes no es algunas veces de manera crónica, es siempre crónica. Siempre. Vamos a ver, la diabetes es, hay muchos mitos en torno a la diabetes y entre ellos, pues tenía diabetes pero ya no la tengo. Según el tipo que tengas, ¿no? Digamos. Siempre es crónico, o sea, lo que pasa, lo que varía quizás es el tratamiento. Hay personas, como te digo, que dicen, tenía diabetes pero ya no, y porque me tomo una pastilla, o sea, no, sigues teniendo diabetes y la tienes controlada con la pastilla. En otros casos incluso, que todavía presta más a la confusión de me he curado o ya no tengo diabetes, es porque el tratamiento es dieta y ejercicio, pero si ellos, esa dieta y ejercicio, a lo mejor han sido personas con sobrepeso, han desarrollado diabetes y han bajado peso y los valores se le han normalizado. No significa que la diabetes se haya curado, sino que su tratamiento por ahora, y el que le está siendo efectivo, es esa dieta y ese ejercicio, o sea, mantener esos hábitos saludables, con ellos están controlando la diabetes. No significa que ya se haya curado. Si vuelve a darse los factores en que se vuelva a descompensar esos valores de azúcar, o sea, se vuelvan a elevar, porque realmente está presente la enfermedad ya. Digamos que... No te contesté a la pregunta, sí, porque me lié con el tema de la cronicidad. Pero, claro, digamos que estamos hablando de una enfermedad entonces que no tiene cura. No, por supuesto, la diabetes hoy en día no tiene cura. Hoy en día, desafortunadamente, y todos esperamos por ella, pero lo que tenemos es... pues los tratamientos, los nuevos tratamientos que hay, se ha ido mejorando, se ha ido avanzando, las nuevas tecnologías que facilitan mucho el control de la diabetes, pero lo que es la cura todavía no la tenemos. ¿Cuál es el significado de que muchos niños y niñas padezcan esta enfermedad con edades tempranas? Ahí, bueno, hay
varios tipos de diabetes, hay muchos, pero bueno, los más conocidos son la diabetes tipo 1, que es la que se suele dar en la infancia, en edades más tempranas, y la diabetes tipo 2, que era el grueso de las personas con diabetes, es el mayor porcentaje, que antes se daba en personas muy mayores, era la diabetes que se conocía de los abuelitos, de oye, ya me llegó la edad en la que empieza el azúcar a dar la lata. Pero cada vez esa edad se está anticipando debido pues, a los hábitos de vida que tenemos, pero en niños prácticamente el mayor porcentaje es la diabetes tipo 1. Esta diabetes no va asociada a los hábitos saludables, es una enfermedad autoinmune, como puede ser la celiaquía, que tienes una predisposición genética. Y no se sabe, porque no se sabe cuál es el factor que hace que desarrolles la enfermedad. Tú tienes esa predisposición, como puedes tenerla a cualquier otro tipo de enfermedad, no se sabe qué hace que desarrolles esa enfermedad. Esa es la que es más común en niños, la diabetes tipo 1. Y bueno, como te decía antes, la diabetes tipo 2, que en un 70% se puede prevenir con hábitos saludables, se está empezando a ver en edades cada vez más tempranas, hasta el punto que tenemos niños ya en situación de prediabetes, si no a lo mejor diabetes tipo 2, pero con prediabetes también, o sea, ya destinados a en pocos años desarrollar diabetes tipo 2. Eso realmente para mí es casi un pecado, que un niño esté desarrollando esta enfermedad, la diabetes tipo 2, cuando es un 70% previsible, cuando se puede. Antes eran edades muy adultas y cada vez lo tenemos presente en edades más jóvenes. Eso es un problema, sí, ¿no? Digamos, porque claro, ¿cómo se tratan esos niños en edades tan tempranas, ¿no? ¿Cómo se lo detectan ellos, ¿no? Tienen que tener el cuidado de sus padres. Sí, pues la diabetes tipo 1, me imagino, sí, en las escuelas, ¿no? ¿Cómo es compatible? De ahí la importancia de educar en salud en las escuelas. Para los niños con diabetes tipo 2, o sea, tipo 2, o sea, o en peligro de desarrollar tipo 2, niños con problemas de sobrepeso, con mucho sedentarismo, el tema de la prevención es básica. Y bueno, la diabetes tipo 1, que es como te comentaba, es autoinmune y es la que más se da en la edad infantil, pues tiene ¿cómo se detecta? Normalmente tiene un debut, es la palabra que se utiliza para cuando un niño empieza con diabetes. Tienen un debut bastante, o sea, se ponen malitos, o sea, básicamente se detectan pues hay varios síntomas que son muy claros, como son pues beber mucha agua, orinar mucho, comer mucho, tener mucha hambre siempre, sensación de hambre, pero a la vez tener mucha pérdida de peso, cansancio, son síntomas los primeros síntomas que se empiezan a manifestar, pero los niños básicamente se ponen malitos porque son síntomas que a veces pasan desapercibidos. Si la persona no tiene conciencia, los padres no tienen alrededor personas con diabetes y no son conscientes de estos síntomas, pues pueden pasar desapercibidos. Está cansado, mira tú, este niño no para de comer, está adelgazando, está creciendo, hace mucho calor, por eso bebe mucha agua. Entonces a veces pueden pasar desapercibidos y cuando ya el niño se siente mal, ya entra en un momento de estar bastante mal, ¿no? Entonces es directamente a urgencias, porque si el niño está mal, o sea, realmente hay momentos en que los niños se ponen muy malitos. O sea, desarrollan por tener el azúcar alta durante mucho tiempo seguido una cetosis o cetoacidosis que realmente es peligrosa, la cetoacidosis, y entonces se ponen malitos, lo llevan y el diagnóstico después es ese. Allí ya se normaliza la situación, lo estabilizan y después es un proceso de aprendizaje y de educación. Ahí quería hablar. Aprendizaje y educación para las familias también que tienen familiares con estos problemas, ¿no? No solo estamos formando al paciente, al niño, o al mayor o a la persona, sino también a los familiares. Así es, porque cuando hay un debut en diabetes hay una reestructuración familiar, sobre todo cuando son, efectivamente, de los hábitos, y cuando es diabetes tipo 1, cuando es diabetes tipo 2, pues es más en los hábitos,
Cuando es diabetes tipo 1, a lo mejor tienen unos hábitos perfectamente saludables, pero tienen que reestructurarse en horarios, en una serie de pautas que hay que tener en cuenta y que toda la familia más o menos se involucra, tienen que aprender a reaccionar en determinadas situaciones en que se puede encontrar el niño o el adolescente o el joven con diabetes. Entonces es un aprendizaje, en un principio se nos hace un mundo, porque se nos hace un mundo, de ahí la necesidad de un apoyo psicológico en el debut de la enfermedad, porque parece que no vamos a poder con ellos, mucha información, ¿no? Importantísimo, importantísimo. Para mantener... No solo en el debut, que es importante en el debut, sino incluso en el transcurso hay que pensar que es para toda la vida. Efectivamente. Y tienes que tenerla presente toda la vida, o sea, entonces es muy difícil el aburrirse, el dejarse ir, el necesitar algo que te motive a volver a tener un control, que te ayude a darte herramientas. Y de ahí también las herramientas, como te decía antes, las nuevas tecnologías, por ejemplo, que están ayudando tanto en el control de esta enfermedad, pues han evolucionado y bueno, pues tener acceso a esas tecnologías, que es una lucha que también tenemos en la asociación, que nos faciliten el acceso a buen material, o sea, si a nosotros tenemos que estar pinchándonos constantemente el dedo y las agujas que nos dan no son buenas, o pinchándonos la insulina y las agujas que nos dan no son buenas, vamos a tener reticencias a la hora de pincharte, porque, oye, cuando duele algo, pues bueno, no me voy a pinchar ahora, agravarse, ¿no? Y agravas la situación, evidentemente. Y las nuevas tecnologías pues también nos facilitan y nos ayudan porque nos dan información sobre cómo estamos, cómo podemos actuar, o sea, nos permite anticiparnos a cualquier situación, una hipoglucemia, una bajada o una subida de azúcar, nos permite anticiparnos y actuar. Pues de ahí es la lucha que tenemos nosotros precisamente ahora con las administraciones para que nos financien ese material. De eso quería hablar. ¿Tiene el sistema sanitario asignaturas pendientes con los pacientes que sufren diabetes? Pues sí, claro que hay asignaturas pendientes muy importantes. Es verdad que se han ido consiguiendo cositas. Nosotros siempre hemos intentado ir de la mano con el sistema sanitario, trabajando en conjunto, y yo creo que es la forma de avanzar. Y bueno, hasta ahora pues se han ido consiguiendo cosas y de hecho tenemos el manifiesto, que bueno, no lo traje, pues no pasé hoy por la asociación, vine directa. Tenemos el manifiesto que sacamos cada año por el Día Mundial, con las reivindicaciones que hacemos desde la Federación de Asociaciones de Diabetes de Canarias. Y ahí ponemos las reivindicaciones que tenemos y también los logros que hemos ido consiguiendo, porque también hay que reconocer las cosas que se han ido consiguiendo. Y ahora entre ellas, pues una de esas reivindicaciones, como te decía, pues es el acceso a las nuevas tecnologías que nos faciliten y nos financien a este material que es tan necesario y que tanto nos ayuda en nuestro control. También pues el tener personal sanitario formado, tener personal sanitario suficientes para cubrir las necesidades de todos los pacientes, que a veces ellos ponen todo de su mano, pero no se puede multiplicar. No se puede en 8 minutos que tienen atender a un paciente tal, pues son 8 minutos lo que tienen. De una enfermedad tan importante y expandida en la población, digamos que los factores se disparan. Sí, señor. Además, decías antes de los índices de diabetes, siempre se ha dicho que Canarias es una población con mayor diabetes que el resto de España. Hubo un momento en que realmente estábamos en la media, yo creo que ha habido otra vez un repunte en la que estamos por encima, pero lo que sí es cierto es que somos la comunidad donde más complicaciones desarrollamos de la diabetes, que es realmente el peligro de la diabetes, el tener diabetes. Al extremo, ¿no? Cuando ya, efectivamente, somos de las comunidades donde más amputaciones hay, donde la diabetes, morimos más por diabetes, donde se desarrollan muchas más complicaciones. Claro, y si sacamos conclusiones, ¿a qué debe ser? ¿A que somos dejados con nuestra salud? O no nos cuidamos, o no nos cuidan bien, o no nos cuidan bien, o no hacemos nosotros caso suficiente. O nos faltan medios. O sea, tiene que ser un conjunto de todo. Tiene que ser un conjunto de todo. Vamos a ir repartir responsabilidades. Efectivamente, los pacientes tenemos que asumir el control de nuestra enfermedad, pero también las administraciones nos tienen que facilitar el que podamos asumir ese control. Claro, porque a veces
siempre desviamos la mirada cuando hay problemas de este tipo, es profesional. Pero conocemos de muchas personas, de la población con dejadez, ¿no? de su salud, ¿no? Es cierto, pero yo creo también que una persona lo primero que quiere es estar sano y saludable. Entonces, si hay dejadez en el control... hay dejadez en el seguimiento. Es porque, o a lo mejor no en el seguimiento, pero no se está sabiendo llegar a esa persona para motivarlo, porque hay que entender... Ahí hablamos de la comunicación emocional, una de las partes importantes que también estarán dentro de la jornada. De ahí el apoyo también, que desde las asociaciones, el compartir con otras personas que tienen tu misma problemática, que en un momento determinado han pasado por el mismo momento en el que tú estás pasando. Los profesionales hoy en día casi que recetan el dirigirse a las asociaciones, porque saben el papel que desarrollamos y que lo importante que puede llegar a ser para la persona. A veces muchas de las soluciones nacen de la lucha de las asociaciones, ¿no? Hemos tenido en diferentes programas donde asociaciones, por ejemplo, como Pequeño Valiente, han conseguido que se financie un complejo de 15 millones de euros, han conseguido que las familias que esperan en el hospital pues tengan nuevos asientos, pero no lo han conseguido por parte de la administración, sino iniciativas propias. Y como ustedes también, ¿no?, están consiguiendo logros por parte de asociaciones, por parte de la asociación, con voluntarios, personal profesional y las familiares y los afectados, están consiguiendo logros y eso... Efectivamente, sí. Date cuenta que es un sitio donde identificamos las necesidades que tenemos, porque es donde estamos, claro, los que sufrimos la enfermedad de alguna manera. Entonces, pues de ahí, al identificar esas necesidades, vamos trabajando, de ahí la importancia, como te decía, de que la asociación esté profesionalizada, de que hayan profesionales, que no solo seamos los voluntarios o los pacientes, que sí que está muy bien y que además, para poder, los propios pacientes, por mucho que sepamos de nuestra enfermedad, para poder ayudar a otras personas que se acercan, también tenemos que formarnos. Está la figura del paciente experto, que es una figura que se tiene que formar, no solo en el control de su enfermedad, sino en cómo poder ayudar a otras personas. Para transmitírselo a otras personas, ¿no? Digamos que es plantar la semilla para que esto sí, así es, se pueda conocer más. Estarán dando una charla el próximo 3 de noviembre, como les decía, dentro de las quintas jornadas de salud comunitaria, será por la tarde. ¿Cómo enfocarán ese taller de diabetes para niños y niñas, ¿no? Sí. Están marcados dentro de la diabetes infantil. Efectivamente, sí. Todos los años hemos colaborado con las jornadas de salud comunitaria. Una de las líneas de actuación de la asociación es la prevención, como te decía, y creo que hay que invertir ahí en prevención, y estas jornadas han marcado un hito en lo que es el tema de la salud comunitaria y de llegar a la población, ¿no? Al ser este año enfocada al tema infantil, nos pareció muy importante, era un poco el tema de la infancia en general, pues a nosotros nos pareció importante abordar el aspecto emocional y el aspecto del impacto psicosocial de la diabetes infantil. Recomiendo pues a todos los padres que tengan niños con diabetes o personas que tengan niños con diabetes en edad pediátrica, pues que se acerquen a las jornadas, porque creo que va a estar bastante interesante. Después también estará la parte, por un lado la psicóloga estará en esa línea, y después la nutricionista, que hablará un poco de lo que es la alimentación y la diabetes en general. ¿Por qué? Porque es un tema que siempre se demanda, el tema de la alimentación. ¿Puedo comer? ¿Qué no? Comemos todos los días, comemos varias veces al día, y va muy ligado a lo que es los hábitos saludables y a lo que, como tratamiento de la enfermedad y como prevención. Por lo tanto, quisimos mantener una parte del taller enfocado ahí. Y después pues la psicóloga, que hablará de lo que es los aspectos psicosociales y emocionales de la diabetes tipo 1, la diabetes en la infancia. Sin duda un tema importantísimo. Seguramente tendrán muchas personas en esa charla, igual que todas, porque las jornadas tienen temas cotidianos, temas importantes que nos afectan a todos, y el que más o el que menos tiene algún familiar o padece esa enfermedad. Así que no pierdan la oportunidad de asistir a esas quintas jornadas de familia, perdón, en este caso jornadas de salud comunitaria, porque son de vital importancia, ya lo van a comprobar. Y si va por las quintas, por algo será. Efectivamente, son un éxito. Sí. Son un éxito. Lidia Blanco Quintana, ha sido un placer tenerte con nosotros para que nos acerque un poquito más esta enfermedad y para conocerla sobre todo. Y para dar a conocer la asociación, porque muchas personas estarán afectadas por esta enfermedad y no están asociadas o no tienen asesoramiento continuo, y quizás, si han visto esta entrevista,
han conocido a la Asociación de Diabéticos de Gran Canaria y puedan tener más socios para que sigan añadiendo, ¿no?, esa vital importancia para que se cuide a los diabéticos, para prevenir la enfermedad y, por supuesto, una enfermedad crónica para llevarla de la mejor manera posible. Efectivamente, y acabas de decir algo muy importante, y es el que se acerquen y se asocien. La unión es lo que hace la fuerza. Si tenemos una buena, o sea, nosotros siempre decimos, tenemos como más de 5 millones de personas con diabetes en España. Podíamos ser la fuerza política más importante del país. Por tanto, si realmente hay unión, las administraciones lógicamente nos van a oír más y nos van a hacer más caso. Claro, cuando hablamos de que la administración nos tiene que oír más, pero es que la administración tiene que, es más en política de salud, tiene que ser una obligación, ¿no? Efectivamente. A veces no se puede escatimar en estos gastos. Y ellos son conscientes de, como decías tú, de las repercusiones que puede tener la diabetes y las complicaciones que tiene la diabetes. Claro, es que hablamos, indudablemente cuando hablamos del sistema sanitario, hablamos de muchos millones de euros. Y si no prevenimos, ahí está, hay más enfermedades. A mayor enfermedad, mayor inversión y sube los presupuestos cada año en medicamentos. Y que no se puede tener una visión, como decías tú, política de a 4 años de tener. No, tienes que invertir, hay que gastar, aunque el que venga detrás sea el que vea los beneficios. Exacto, pero ¿no? realmente va a ser un beneficio. Como proyectos importantísimos, cada 4 años se paran porque llega a otra fuerza política y le dan más importancia a otras historias. La salud, la educación son cosas que tienen que estar tatuadas. Efectivamente. ¿No? En los planes políticos de cualquier partido que entre a gobernar. Lidia Blanco, te reitero el agradecimiento y que sigas trabajando codo con codo con tu gente para seguir ayudando a esas personas con diabetes. Ahí estamos, muchas gracias. Muy bien, gracias a ti. Y a ustedes también gracias por estar con nosotros, como siempre, donde tratamos problemas que pueden afectar a la sociedad y que conocemos a gente que está luchando para solucionarnos. Nos encontramos dentro de 7 días aquí en Enclave Social. Personas como Lidia Blanco y el trabajo que realiza la Asociación de Diabéticos de Gran Canaria nos ayudan a conocer y a prevenir la diabetes, pero sobre todo, ayudan a los pacientes que padecen esta enfermedad crónica a sobrellevarla. Nunca estarán solos, siempre la unión hace la fuerza.